Eso le queremos agradecer a Gustavo Chazarreta, que está aquí con nosotros, que junto a Jorge Rojas interpretaron esa hermosa samba. Después hay otra chacarera que vamos a escuchar. Y también yo le quiero agradecer a Gustavo que haya venido con la guitarra, ¿no? Una especie de peña y de charla para contarnos tantos proyectos y tanta historia que hay encima de sus espaldas, que fluyen con su voz a través de todo el territorio recorrido y todo lo que queda por recorrer. Gustavo, gracias por venir, por estar aquí en los estudios y por, bueno, brindarnos todo esto que tiene que ver con tu música, con tu voz, un cantautor, que eso valoriza más todavía a la persona, ¿no? Cuando uno compone, le está dando algo de sí a la gente, más allá de transmitir otras canciones con su impronta, con su interpretación, me parece que ese fluido interno que sale cuando uno compone y canta es muy importante y la gente lo reconoce. Bueno, buen día, saludarte a vos y a toda tu audiencia. Sí, es cierto lo que decís. Yo creo que una de las mayores, eh, el mayor agradecimiento que yo tengo a esta carrera es justamente que se me ha dado el don por ahí de poder escribir y de poder plasmarlo con un instrumento y transformarlo, como yo siempre digo, en un viaje que dura 2 o 3 minutos. Ese viaje se llama canción, y lo bueno de la canción es que yo me siento como que voy aportando, así como tantos otros colegas, vamos aportando un pequeño granito de arena para que nuestra cultura, nuestras tradiciones sigan vigentes. Y el otro día me puse a pensar y era muy loco pensar que quizás cuando ya no esté en este mundo y pasen muchos años, así como yo escucho muchos artistas que ya no están, Sí. Y por esto de las plataformas digitales, sobre todo ahora, más allá de los discos que uno tenga guardado, ¿no? Pero lo de las plataformas es impresionante porque llega a todos los rincones del mundo. Entonces por ahí el día que yo no esté en este plano, mis canciones seguramente seguirán sonando por ahí. Y son canciones que fueron hechas en la intimidad de mi casa, en el silencio de mi hogar. Así que sí, es muy mágico lo que sucede con eso y soy un agradecido a la vida Por eso cuando uno no está, pero sigue estando. Me parece que totalmente. eso es importante. Es ese fenómeno muy difícil de explicar, pero que se disfruta. ¿Eh? Cuando te traen a la vida a través de lo que vos hiciste en la vida, me parece que está marcando un camino que lo hiciste con idoneidad, con mucha capacidad y mucho profesionalismo. Y juntar esas tres cosas en el ser humano me parece que lo permiten estar sobre una base, sobre una raíz que ningún viento de la historia lo puede hacer flaquear para un lado ni para el otro, ¿no? Estar erguido, eso me parece que es fundamental. Totalmente. Siempre dije que es importante trazarse un norte, ¿no? Un horizonte y tener el norte bien definido. En ese camino elegido va a haber infinidad de variables, y uno tiene que saber sortear esas cosas como para seguir sin perder el rumbo, el norte. Bueno, mi norte siempre fue ese, el de escribir canciones. A ver, quizás hace 20, 25 años atrás tampoco era tan así, porque yo recién me estaba animando a componer mis primeros temas, y lo hacía con mucha vergüenza, hasta que me di cuenta en una reunión. Yo tuve la dicha en la década del 90, bueno, yo vivía en Córdoba, y de pertenecer a una camada de músicos que nos juntábamos muy seguido, casi todas las semanas, eh, y bueno, que cada uno hizo su carrera. Bueno, estoy hablando de Rally Barrio Nuevo, Sí, bueno, ya los Coplanacus venían ya con una carrera más que interesante. Ahí conocí el dúo Presagio, que es hoy Orellana Luca, sí. Manuel y Pelo, que son amigos de toda la vida. Y, y en reuniones siempre se generaban esas guitarreadas y empezábamos a cantar. Y yo siempre fui el más vergonzoso en ese sentido porque no me gustaba, o sea, sentía como que mis canciones no estaban a la altura. Tenía muy poquitas. Hasta que un día veo de reojo que uno, creo que fue Rodolfo Luca, que le dijo a Manuel Orellana, le tocó la pierna y le dice: escuchá lo que va a cantar ahora, está buenísimo.
pero se lo dijo y yo lo escuché Claro. y lo vi. Y ahí dije, bueno, Voy bien. voy bien, se ve que les llegó. Y después, bueno, la devolución del público y animarme. Ayer estaba justamente en casa buscando unos papeles porque tenía que solucionar unas cuestiones de Sadaic. Y me puse a revisar todas las canciones que tengo, que son más de 100. Y ahí me di cuenta que iban pasando los años y yo, a medida que iba editando discos nuevos, los discos ya tenían un porcentaje mayor de canciones mías. Hasta que compuse la totalidad del disco del 2015, donde salió justamente la samba Sin Dueña, que grabamos con Jorge Rojas también. El 90% son canciones propias. Y ahí empezó más un camino a decir, bueno, yo tengo que cantar lo mío. El inicio fue allá por el 2005, ¿no? El inicio solista. Solista, sí. Lo que pasa es que yo ya llevaba varios años más en formación de grupo con mi hermano Oscar Chazarreta y mi primo Martín Morini. Teníamos un trío muy criollo, bombo legüero, una sacha y dos guitarras criollas y nada más. De hecho, la primera presentación que nos contrataron, por así decirlo, que nos pagaban la entrada, tuvimos que pedir guitarras prestadas porque no, digamos, nosotros teníamos las guitarras de aire, como se dice, que las criollas comunes que hay en cualquier casa, no teníamos guitarras para amplificar. Entonces nos prestaron un par de guitarras y bueno, a partir de ahí empezó un camino hasta que yo me acuerdo que me vine a Buenos Aires a comprarme mi primer guitarra para poder presentarme en vivo, y ahí con ese grupo tocamos, no quedó lugar en Córdoba donde tocar. En esa época había muchos lugares, o sea, se improvisaban peñas en cualquier lugar. Hemos tocado en restaurantes, en sótanos, en peñas grandes. Y a partir de ahí grabamos 2 discos. Lo que pasa es que no son discos. Estoy en un trabajo justamente ahora de hacer un solo disco de esos 2 con los temas un compilado, como se llama, y poder subirlo a las plataformas. Para que la gente que no los están en YouTube, sí, pero esos discos empezaron a trascender porque eran discos grabados en un estudio de grabación, pero después las copias eran de entre casa. Sí. Y cuando íbamos a tocar por ahí otros lugares, me acuerdo que una vez vino un chico de Comodoro Rivadavia y me dice, no, me encanta el disco. ¿Y dónde lo escuchaste? No, dice, todo por internet. Ahí empezaba todo el tema de bajar música de internet. Claro. Alguien subió esos discos y aparecieron en todo el país. Bueno, eso me abrió las puertas, por ejemplo, de Frías, o de distintas localidades pequeñas de Santiago del Estero, en el interior de Córdoba, que empezaron a escuchar esos discos y nos empezaron a conocer. Y nosotros nunca habíamos cantado ahí. Entonces, después en el año 2001, 2002, mi hermano decide irse a vivir al extranjero, mi primo se recibe de ingeniero y se va con una fábrica muy grande a hacer su trabajo a Italia. Sí, no te fuiste, te dejaron. Me dejaron, sí, y me dejaron solo y yo seguía presentándome como los Chazarreta. Sí. Y siempre tenía amigos que armábamos grupos, siempre me presentaba en formato de cuarteto. Hasta que un día un productor me dice, ya está, porque cada vez que subí al escenario te dice, los Chazarreta, y vos sos el único, tenés que estar explicándole a la gente. Claro. Y ahí decidí en el 2003 más o menos empezar a planificar mi carrera solista. En el 2004 empiezo a grabar el disco Tierra de Soles y se edita en el 2005. Sí, un apellido que tiene la historia, las raíces del folclore en la Argentina también, ¿no? Por eso decir los Chazarreta, los Chaza, no hace falta agregarle nada más. Sí, es un apellido que es muy fuerte en el folclore, por don Andrés Chazarreta, que yo siempre aclaro que no tengo una relación directa, pero son 3 ramas en Santiago del Estero, en algún punto muy lejano se unen. Sí lo tienen los Chaza, porque son 2 integrantes de los Chaza, o por lo menos uno de los que queda ahora, el otro ya tiene su proyecto solista, son bisnietos de don Andrés. Claro. Mi papá era santiagueño, y bueno, siempre estuvimos vinculados de alguna manera al gusto por la música, por más que mi viejo se dedicó a otra cosa, pero él me enseñó a tocar las primeras notas, cantaba muy bien, y bueno, siempre fue mi vida rodeada de música gracias a él, a mi madre también, y como te decía, bueno, empezó ahí ese camino en el 2005 con Tierra de Soles, y ese disco
cuando yo reviso en mis recuerdos cómo se hizo ese disco y también cómo se hicieron los dos de los Chazarreta, ya ahí era como juntarse entre amigos, porque participó Manuel, Rodolfo Luca, participó Rally, el Mono Vanegas, un montón de músicos realmente muy buenos, Martín Brun, que grabó la primera batería que me animé a poner fuera de lo que era un bombo legüero, la grabó Martín Brun, que fue el primer percusionista de Orellana Luca. Y hoy en día vive en España hace muchos años, es un percusionista tremendo, por decirte, no sé, es el baterista en las giras europeas de Andrés Calamaro, o de Natalia Lafourcade. Sí. Es un tipo... Y bueno, me empecé a rodear de muy buenos músicos, de colegas que realmente, de los cuales aprendí, y sigo aprendiendo, y ahí, bueno, no paré hasta el día de hoy. ¿Por qué Tierra de Soles? Porque surgió de un... A ver, de hecho festejé los 20 años de ese disco el año pasado, se cumplieron 20 años, y lo festejé con Estuviste en Córdoba, ¿no? Sí, un espectáculo claro. en el Teatro Real, que fue el teatro donde lo presenté 20 años atrás. Un teatro, no sé, para la gente que no lo conoce, sería acá en La Plata como el Coliseo Podestá, una cosa así. El tema surgió porque Tierra de Soles, mi papá era médico cardiólogo, entonces un día, hace muchísimos años atrás, decidió con un grupo de amigos, ese grupo de amigos se había puesto a estudiar quichua. Cuando más o menos empezaron a entender y más o menos podían hablar, no tenían con quién hablarlo en Córdoba. Entonces dijeron, ¿a dónde podemos ir? Y mi viejo le dice, vayan a Salavina, porque es uno de los pocos reductos donde por lo menos no todo el mundo habla, por una cuestión de que se perseguía un poco, o se estaba mal visto. Sí, ahora es como que empezaron a recuperar eso. ¿Pero por qué estaba mal visto? Porque, como todas las cosas, el ser humano es demasiado tonto. Porque siempre recuerdo a don Sixto Palavecino, ¿no? Cuando cantaba en quichua y después hacía la traducción, era como que le daba una impronta a los temas. Totalmente, pero después eso era una cuestión netamente cultural, era un músico que mostraba y que defendía sus raíces. El problema era qué pasaba dentro de la región. Porque hemos hablado con un montón de gente y muchas veces los chicos en la escuela no querían hablar el quichua. Hay una chacarera que grabó Rally, la música es de Rally y la letra es de Marcelo Mitre. Y tiene una frase que es genial, que dice, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. O sea, cada tanto se les cae el quichua, pero hablan en un castellano exigido. Entonces, este grupo de amigos de mi papá formaron lo que se llamó, y creo que se sigue llamando, el grupo Tincunacuy. Y se fueron a Salavina. Cuando llegaron allá se encontraron con una realidad bastante dura, porque bueno, para la gente que no conoce, sí, es muy lindo cantarle, todo el mundo le escribe, sobre todo porque es la tierra del Zoco y el Cachilo Díaz, de Don Sixto. Pero bueno, la realidad es que son lugares como muy olvidados, con muchas carencias, y se hicieron eco de eso y empezaron a ir. Mi viejo fue durante más de 30 años. Sí, entonces empezaron a ir de a poquito, iban en 2 o 3 vehículos, empezaron a llevar ayuda. Me acuerdo de haber colaborado con amigos míos, bueno, hermanos y demás, a juntar ropa, colchones, lo típico que se hace, pero que después empezó otra tarea. Mi viejo como cardiólogo se empezó a dar cuenta que la mayoría de los habitantes, inclusive los chicos, eran hipertensos por la alimentación que tenían. Entonces, bueno, me contaba cosas que para un animal de ciudad, como digo yo, eran imposibles para nosotros. O sea, había parajes, no sabían lo que era un tomate. Por ejemplo, nunca habían comido, no sé, una banana, no tenían idea. Entonces, mi viejo cada tanto iba, varias veces al año, ahí en Salavina, en Cerrillo y en varios parajes más, ya sabían que iba el grupo. Entonces, mi viejo inclusive se hizo hacer una camilla especial y atendía entre 250 y 300 pacientes por fin de semana, totalmente gratis, obviamente. Y empezaron a derivar y terminaron haciendo postas sanitarias,
terminaron ayudando muchísimo a la región durante 30 años. Llevaron hasta peluquero para los chicos, juguetes el Día del Niño, bueno, todo lo que se hace. Y un día le dije a mi viejo, con mi familia estábamos todos, lo veíamos ya muy cansado, con esos viajes lo agotaba mucho, y él contestó una frase que nos dejó mudos. Le dijimos que parase un poco de hacer ese viaje, y dijo: le tengo que devolver a mi provincia y a la vida lo que la vida me dio a mí, y lo voy a hacer hasta el día que mi cuerpo dé. Y lo hizo hasta el día que se murió. Entonces, ese fue un ejemplo a seguir. De hecho, tengo un amigo que, reflejado en lo que hizo mi papá, empezó a hacer lo mismo en otra localidad que se llama San Jerónimo, y nosotros seguimos de alguna manera, cuando él va colaborando un poquito en lo que se pueda para llegar. El primer viaje que mi viejo me lleva a mí, resumiendo lo que me preguntaste, que me fui como siempre por las ramas. Bien, pero es lindo conocer eso y marca a veces lo que te marcan, ¿no? Valga la redundancia. Claro. No, porque creo que ese ejemplo y esa frase de tu viejo que te quedó así, creo que también te hizo entender lo que en su momento no entendías, ¿no? Que el cansancio está por debajo de la intención y de lo que uno cree que le puede dar por todo lo que le dieron. Totalmente, y algo que valoro muchísimo de mi padre fue que nunca quiso que se sepa. Claro. Para la gente, seguramente mucha de la gente que está escuchando, Sí. recuerda el nombre Gustavo Chazarreta. De la década del 60 fue considerado uno de los mejores jugadores de básquet del país, fue seleccionado argentino, ha ido a jugar a Europa varias veces. Sí, conocido. Muy conocido, entonces era una persona muy respetada y muy querida. Y yo lo he visto mucho, lo sigo viendo por ahí, que hacen alarde de ciertas ayudas que hacen. Mi papá nunca quiso que nadie se enterase, hasta que un periodista estuvo en el lugar y publicó en un diario de Santiago lo que hacía Gustavo Chazarreta. Recién ahí se enteró la gente, pero habían pasado más de 25 años, que iban en total anonimato a darle un poquito de ayuda a la gente. Y un día obviamente nos llevó a nosotros. Fuimos con mi hermano, él y creo que mi primo, que era el grupo Los Chazarreta. Fuimos en una combi, que era la combi que yo usaba también para trasladarme en los shows. Y cuando salimos del asfalto, a la altura de Ojo de Agua, que queda a la mitad entre Córdoba y Santiago del Estero, hay que doblar a la derecha, y de la nada así se termina el asfalto y empieza el monte. Sí. Y una ruta de tierra. Ahora ya ha cambiado mucho, ahora se llega más rápido. Ahora, antes era complicado hasta para los vehículos llegar, pero se abre, o sea, lo que llamamos guadal, parece en la tierra que parece talco, un sol que pegaba fuerte, porque se hace eso. La primera vez que fui, claro, fue para la fiesta del Tanicu, que quiere decir el dios de la miseria. Es una fiesta popular muy linda, que ni siquiera tenía sonido porque no había luz en la escuela. Entonces este grupo les llevó el primer generador, se empezó a hacer el festival de a poquito, y hoy es un festival que la última vez que yo toqué había más de 10.000 personas, con escenario imponente, obviamente, porque ya cambió la cosa. Pero lo primero que vi era las ruinas. Tengo muchas fotos que reflejan ese primer viaje. Hay ruinas de iglesias, de ranchos. La tapa del disco de Los Chazarreta, del primero, estamos nosotros tres en ese camino, en una ruina que nosotros después con la editora le borró un cartelito que decía farmacia. Es una farmacia abandonada, es una tapera lo que queda, claro, sí. Pero nos llamó la atención y la tapa está hecho en ese contexto. Y bueno, y ahí escribí la primera estrofa de la chacarera, Tierra de Soles. Dice: por el camino real, pasando por los telares, se abre una tierra de soles y añosos algarrobales. Entonces escribí esa primer chacarera, que tiempo después le dio el título al disco, al primero como solista. Sí, cuántas cosas uno va descubriendo, que seguramente vos también en su momento fuiste descubriendo de tu viejo, y cómo te fue marcando el camino, ¿no? Más allá de la profesión que él tenía, cómo lo que él hizo como cardiólogo, después vos lo recorriste, y seguramente eso te siguió marcando el camino de la trayectoria, ¿no? Lo que él le daba como profesional de la medicina, vos comenzaste a darle como un profesional del canto, las letras, las canciones que fueron surgiendo de todo ese camino que recorriste con tu viejo también.
Sí, yo soy un agradecido a la vida de poder haber compartido con mi papá. No tengo materias pendientes con él, ni con mis abuelos. No las voy a tener, menos con mi madre, que gracias a Dios la tengo. Ya está el año que viene cumple 90 y está bárbara y hablamos todos los días y tenemos una relación hermosa con mi vieja, de mucha complicidad. Pero mi papá, yo compartí mucho con él. Lo acompañé a todos lados, no solamente a Salavina, por ahí él seguía jugando en los torneos de veteranos y ¿me acompañás, hijo? Vamos, papi. Y yo le manejaba la camioneta con 6 amigos más y nos íbamos a Paraná, a Santiago del Estero, a Formosa. Todos los campeonatos que se hacían lo acompañaba. Fui muy amigo de sus amigos. Los amigos de mi viejo fueron como tíos míos. Claro. Tuve infinidad de tíos tuve. Sí, no sé, después no, pero en el interior yo soy de Lincoln también. Cuando había un amigo así era el tío que venía, amigo de tu viejo, que venía a hacer un asado, o el día que ellos llegaban a tu casa era como una fiesta, ¿no? Porque había cierta complicidad que te permitían a vos estar con ellos en la conversación, te hacían sentir como, al ser partícipe de eso, como más grande, más importante, ¿no? Totalmente. Bueno, yo tengo, por ejemplo, videos en VHS que cada tanto me gusta verlos. A ver, me dan nostalgia, obviamente que sí, pero me divierte mucho verlos. Y cada vez que los veo, vuelvo a agradecer haber podido vivir esos momentos. Porque yo marco tres partes fundamentales de lo que vos decías que me enseñó mi viejo. Una fue el amor por el deporte, por el básquet. Mi viejo dedicó su vida, o parte de su vida, al básquet. Lo hizo a un nivel muy alto, y yo jugué más de 20 años, mi hermano también, y llegamos a un lindo nivel, lo que sería hoy, por ejemplo, el Torneo Nacional de Ascenso, lo previo a la Liga Nacional. Viajamos mucho, conocimos mucha gente, dedicamos a entrenar gran parte de nuestra juventud a ese deporte, con todo lo que implica hacer un deporte, ¿no? Y después, el amor por la música. Y ese amor por la música no solamente fue por parte de mi papá y de mi mamá también, sino en las reuniones de amigos. Mi viejo se juntaba todos los domingos, al mediodía, iban a la mañana, tipo 10 de la mañana, llegábamos a un club que se llama Obras Sanitarias, todavía está ese club, todavía está la cancha tal cual, era una cancha que se caía a pedazos, de baldosa, tableros de madera y al aire libre. Bueno, lo mismo nosotros tenemos en Jorge Newbery en Lincoln, que la pintamos nosotros la cancha, no con los colores del club, que era blanco y negro, sino con los colores de la pintura que había, que era negra y roja. Claro. Eso ese era un lugar mágico para mí. Y cuando lo veo a la distancia, digo, qué lindo que la pasa, qué felices que fuimos ahí. Entonces íbamos muchos chicos, de los cuales seguimos siendo amigos. Mi mejor amigo es de esa época. Los grandes jugaban al básquet, después nos dejaban la cancha a nosotros, y había 2 o 3 que eran los encargados del asadito abajo de un paraíso, una mesa de cemento, y ahí tengo encima los videos se ven como si lo hubiéramos filmado ayer. Y en una ronda, claro, habían venido muchos santiagueños a estudiar a Córdoba. Entonces ahí se generaban esas guitarreadas, y yo siempre estoy al lado de mi papá observando, hasta que empecé a tocar la guitarra o tocaba el bombo. Y bueno, lo viví durante muchos años eso, muchos años. Entonces, siempre fue el deporte, los amigos, la música, y hay una cosa que es fundamental, que sí, creo que me parezco bastante a él, mis hermanos también, obviamente, que es tener un don de gente y el día de mañana ser recordado por buena persona, más allá si grabé con tal o cual, si la música llegó a mucha gente o poca gente, eso es lo de menos. Mi padre sigue siendo recordado, no hay una persona que hable mal de él. Cada persona. Mira, el otro día, la semana pasada, si me permitís, cuando salió el video, obviamente que el video se empieza a reproducir y empieza a llegar a un montón de gente. Y recibo un mensaje de un periodista muy conocido del deporte, que es uno de los que transmite la Euroliga y parte de los partidos de la NBA, que es Alejandro Pérez. Y Alejandro lo adoraba a mi viejo y lo vio una sola vez en su vida. Entonces me dice, Gustavo, te felicito, qué lindos videos. Te tengo que contar una anécdota, dice. Estuvimos la semana pasada en Buenos Aires reunidos con un montón de gente, en donde los más jóvenes era yo, dice que tengo 62, y Chocolate Rafaeli, que tiene 72. De Obras Sanitarias, me acuerdo, mirá, con Cali, ya que en esa época. Claro, dice, Pegaso.
Gaguero jugaba también. Claro. Sí. Bueno, todos ellos, mirá vos la vuelta de la vida. Mi papá los tuvo. Mi viejo era íntimo amigo de León Nasnú, del creador de la Liga Nacional. Ferro, sí. Y León lo lleva a mi viejo como médico de la selección argentina durante más de un año a un par de torneos, y hay un torneo panamericano que se juega, que fue la primera vez que lo llevaron al Gigante González, el formoseño. Sí, me acuerdo. Y bueno, y ahí mi viejo tenía que, digamos, cuidarle la salud a toda esa gente, a Perazo, al Negro Romano, a Campana, a Marcelo, a Miguel Cortijo y demás, cantidad de cracks que había. De Ferro, me acuerdo, Cortijo. Claro. Jugador, sí. Y bueno, y ahí Alejandro Pérez me dice que se juntó con esta gente y en un momento empiezan a hablar de las estrellas blancas de Juniors. Y se paró un entrerriano que dice, nosotros no lo conocíamos. Y como que, che, para, ¿de qué están hablando? Yo jugué ahí. Dice, capaz que lo conocés de apellido Laurencich. Sí, le digo entrerriano, lo escuché millones de veces nombrar a mi viejo Laurencich. Es una persona que ahora tiene, sí, también 80 y pico. Dice, pero ¿sabes lo que pasó cuando empezó a hablar de tu papá? Dice, se le empezó a cortar la voz y se emocionó de tal manera que nos hizo emocionar a todos. Bueno, le digo, eso es lo que produce cuando se recuerda a una buena persona. Y eso es el orgullo más grande que tenemos familiarmente. Sí, eso es lo mejor, es lo que te marca en la vida, ¿no? Totalmente. Que el día de mañana te recuerden como una muy buena persona, y eso también va marcando el camino, porque aquel que te recuerda quiere decir que en algún momento ingresaste a su vida, ¿no? Sí. Por la música, por un gesto, y a veces como vos interpretás, o como sos como artista, también te habla de lo que sos como persona, ¿no? Sin creerte, tratando de devolver con un saludo. Y yo me acuerdo que alguien que cantaba me decía que lo mejor para un artista es el respeto del aplauso, pero del silencio, y del aplauso por haber escuchado lo que el artista hizo arriba del escenario, y no el aplauso de compromiso que vos sabés que estaba haciendo algo, terminó y empezó a aplaudir. Dice que más allá del dinero que era necesario, pero que lo que llena el corazón después de una actuación es ese, el respeto y el silencio, y el aplauso, pero por haber escuchado lo que hizo, ¿no? Hay aplausos, muy interesante lo que decís, hay aplausos que son, no en todos los lugares, pero hay aplausos que vienen hasta por inercia. Sí, sí. Se termina el tema y hay que aplaudir. Claro. Es mucho más difícil lograr el silencio. Claro. Porque cuando vos estás arriba en un escenario y está todo el mundo en un bullicio permanente, están hablando entre ellos, quiere decir que no le están prestando atención a lo que vos estás haciendo. No captaste la atención del público. Cuando hay un silencio, es ahí donde uno puede realmente interpretar, y en la interpretación es donde le llegás a la gente de alguna manera. Y de ahí deriva el aplauso sentido, no por inercia. Pues yo solo escuché a Nico Díaz, es un cantante peniero, que a mí me encanta, y que él tiene un tema relacionado a eso, y a mí me hizo reflexionar, y es cierto, ¿no? Porque a veces vos estás, el respeto por la persona a la cual vas a ver, ¿no? O el respeto por la persona que vos tenés enfrente y le tenés que escuchar. Claro. Porque no es cuestión a veces lo que yo voy a decir, viste que algunos están esperando que el otro termine para hablar de otras cuestiones, y vos decís cosas interesantes que a lo mejor pasan desapercibidas porque no te están escuchando. Y creo que para el artista eso también es importante arriba del escenario. Totalmente. La persona que va a ver un artista, por ahí ni siquiera lo justifico, pero puedo llegar a entender un poco más cuando vos vas a un lugar, quizás a comer, y estás ahí y de golpe aparece un artista y es como que te lo impusieron. Tampoco es justificable que se pongan a hablar a los gritos. Claro, no. Pero me ha pasado un montón de veces, le pasa a todo el mundo, que por ahí hay gente que va y paga una entrada para ver a alguien y se sienta en la mesa y se piensa como autorizado a pasar por arriba de lo que está pasando en el escenario. Una vez el Chango Spasiuk dijo, yo no puedo estar intentando sobrepasar el volumen de lo que pasa con el público. O sea, el volumen tiene que ser más fuerte en el escenario que abajo. Y aparte porque uno, en mi caso, por ejemplo, me gusta dejar un mensaje. Yo el otro día te contaba telefónicamente que terminé de escribir mi primer libro. Sí. Y surgió de eso, justamente. Surgió de esto que estamos hablando, de los silencios, surgió de un mensaje que yo quiero dejar.
No quiero dejar solamente, bueno, la peña, que bailen, las palmas, una cuestión rítmica, que lo tengo, por supuesto. Pero cuando yo tengo la posibilidad de estar con públicos quizás un poco más cercanos, en lugares más íntimos, me gusta que la gente con un mensaje. Vos sabés que a propósito de esto, yo siempre lo cuento, a mí siempre me gusta, yo lo sigo a José Larralde. Sí. Había ido a Lincoln, el Club Linquenio, y estaba interpretando. Y de repente deja de interpretar y empieza a contar que él cuando era chico tenía que trabajar para llevarle el pan a la casa, que la madre le daba una canasta, le ponía huevos y lo mandaba para vender. Y dice, cuando llegaba a la esquina, había unos chicos medio revoltosos que le tiraban piedra y le rompían los huevos. Uh-huh. Dice, acá hay gente que me está tirando piedra. Dio media vuelta y se fue. Y eran unos borrachos que había en la entrada, que hacían un ruido y todo, y estuvo media hora y salieron para decirle que por favor se fuera porque si no él no volvía. Él que necesitaba el respeto de la gente, porque él lo hacía con respeto y tiene que ser esa devolución, es algo dinámico, esa ida y vuelta. ¿Me entendés? Y más en alguien como Larralde que lo tenés que escuchar, ¿no es cierto? Sí, pero aparte, cuando vos escuchás detenidamente a un artista, sobre todo cuando, bueno, en el caso de Larralde, donde vos tenés que escuchar sus letras, su mensaje, que es muy profundo, si vos no estás atento, perdés una oportunidad única, porque pasó la canción, y hay gente que no le presta atención a las letras, de hecho hay gente que va a la música directamente, lo emociona la parte de la música en sí, no la letra, pero, por ejemplo, bueno, a mí me pasó, hablando de esto, de lo que te contaba del libro, cuando vino la fatídica inundación de La Plata, Sí. Al poco tiempo, ya cuando se había tranquilizado un poco la cuestión, pero que había mucha gente todavía muy necesitada, me llamó por teléfono otro querido amigo, el Chango Spasiuk, y el Chango me dice, Chaza, te invito para que participes de un show que voy a dar en el Club Atlético Citibel. Entonces yo fui con mi guitarra pensando que íbamos a hacer ahí una zapada, como se dice, él con su acordeón y un par de músicos más. Cuando llegué él estaba con su octeto. Y le digo, me hubieras avisado y yo vengo con otros músicos, por lo menos con el pianista, no sé. Nada, me dice, ¿qué pianista? Dice, andá y subí, bancátela solo, así, literal. De hecho está contado en el libro tal cual. Entonces yo canté, me entero que justo estaba de visita en La Plata, había estado grabando unas cosas y apareció en el show Rally, Barrio Nuevo, se quedó entre el público. Y cuando yo bajo, vamos al camarín, que era un camarín en común para todos, el Chango se levanta, me da un abrazo y me palmea en el pecho y me dice, tenés que cantar más así. ¿Cómo así? Solo. Porque dice, cuando vos estás solo con tu instrumento, interpretás de otra manera y sacás recursos que no los sacás cuando vos estás sostenido por una banda. A los 3 días me quedó eso en la cabeza, hice un repertorio que se llama Solito nomás, que todavía lo sigo aplicando algunas veces, y empecé a hacer show solo. ¿Qué pasa? Ese tipo de show lo tenía que hacer con gente que vaya a escuchar las letras y provocar ese silencio necesario. Y después vino la devolución de la gente. Che, me enteré, me gustaba tal tema, pero cuando contaste de qué se trata, por qué le escribiste tal tema, o la letra esa, de dónde salió, me gustó mucho más. Claro. Bueno, eso es el libro. El libro se llama De Relatos y Canciones. Está el relato que provocó la letra. Después que está el relato original, está la letra. Claro. Eso es fundamental. Y a propósito, disculpame que vuelvo otra vez con Larralde, en una nota Cacho Fontana, que tenía un video show a la noche por Canal 13, estaba Larralde, que no era muy amigo de ir, y cantó algo y le preguntó si le gustó, y Cacho Fontana dice, discúlpeme José, pero no entendí. Entonces él le explicó qué era. Dice, bueno, me parece que usted tendría que, de alguna manera, antes de interpretar la canción, contar un poco de qué se trata, y así la gente va a saber la profundidad de lo que está escuchando, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces uno no piensa que la letra es por algo, y de repente no es por eso, sino es por otra cosa, y ahí me parece que se llega a consustanciar más el intérprete con aquel que está escuchando, ¿no? Ojo que también tiene una cuestión muy mágica eso. Uh-huh. También lo digo en el libro. Porque me ha pasado.
Y me pasa a mí que tampoco, a ver, tengo muchas canciones, pero no soy un artista masivo. Imagino los mensajes que le deben llegar a los realmente masivos. Sí. Cuando uno escribe algo, eso llega al oído del público y el público Interpreta. hace su propia historia. A mí me pasó, por ejemplo, que es uno de los capítulos del libro, porque es una de las canciones que yo más quiero, y mucha gente me la pide, es una canción sumamente sencilla, que se llama Tu mundo, tu patio y tu cielo, que es en ritmo de guayno, pero el estribillo dice: volverás, volverás a cantar en tu mundo, en tu patio, en tu cielo, y verás las estrellas a tu amor regresar, que me abraza como el viento, que me abraza como el viento. Esa canción es una canción que le escribí desde el dolor más profundo. Yo estaba grabando el segundo disco de los Chazarreta, estaba ya a punto de salir el disco, ya estaba cerrado casi, y muere mi abuelo materno, 92 años, un tipo pero maravilloso. Siempre le digo a mi hijo, qué lástima que la vida claro, es cierto, sí. no te dio la posibilidad de conocerlo al Cacho, le digo, porque era un tipo tan particular. Sí. Lo nombro siempre, nunca lo vi de mal humor, nunca lo vi enojado, era un abuelo genial. Y yo digo, necesito escribirle algo. Creo que al otro día de que lo velamos, me senté y escribí esta canción. Y escribí pensándola, porque mi abuelo estaba siempre en su casa, en el patio. Sí. De hecho, en esa casa vive mi hermana hoy en día. Entonces, hablo de las manos de mi abuelo, siempre me llamaron la atención las manos de él. Y bueno, nunca lo nombro a mi abuelo en el tema. Claro, Jamás. cada uno puede pensar a quién está dedicada esa canción. Y cuando dice volverás a cantar, mucha gente se pensaba que yo le había escrito a mi hermano porque mi hermano se había ido a vivir al extranjero. Otra gente se acercó, esa canción me dio muchas satisfacciones, pero noté que había una energía muy particular con esa canción. Yo soy medio escéptico para muchas cosas, pero me pasó 2 o 3 veces con ese tema de decir, che, algo pasa con esto. Y bueno, gente que se acercaba a agradecerme por esa canción. No, porque mi hermano también está afuera y me gustaría, o porque mi novia tal cosa. Claro, cada uno lo interpreta, claro, lo siente a su manera. Claro, exactamente. Hay otras canciones, yo estoy por editar ahora, en estos días, falta muy poquito para editar un disco nuevo. El disco es el segundo capítulo de un disco que se llama Otra vez naceré. Salieron 6 temas hace varios años y ahora sale la segunda parte. El tema Otra vez naceré, uno lo escucha y no se sabe a qué le escribo. Pero si yo cuento, le escribo al público. Es un agradecimiento al público. Y es como un pedido de disculpas también al público, porque hay una parte que dice, por ejemplo, tardaré en volver, pero nunca me iré. Estaré en la alegría y en tu risa de ayer, en el llanto de una pena o el amor que ya no es. Porque nosotros le escribimos también al público, le escribimos... hay veces que estamos, por ejemplo, sacamos varias cosas, producimos, editamos discos, y hay veces que desaparecemos. Por ejemplo, tardaré en volver, pero nunca me iré. Siempre voy a estar ahí con las canciones. Estaré en tu alegría, en tu risa de ayer, en el llanto de una pena o el amor que ya no es. Le escribimos al amor, a la pena, a la alegría, nuestra quizás propia, pero que también se ve reflejada después en el público. Entonces, la gente, ahora que le presto atención, sí, es al público. Claro. Pero bueno, esa tiene esa magia. Pero también cuando se cuentan las historias detrás de las canciones, ya cobra otro sentido. Sí. Y la gente, yo creo que lo agradece más. El gusto de seguir compartiendo con Gustavo Chazarreta, esta especie de charla y peña. Pero en la peña siempre hay música, Gustavo, ¿no? Hablaste de tantos temas, explicaste el porqué de tantas canciones, que yo, para no interrumpirte, no te pedí que cantaras la al abuelo, la del público, pero bueno, el artista es el que dispone
y el público es el que disfruta, Gustavo? A ver, bueno, 10 de la mañana, complicado cantar a esta hora, pero vamos a cantar tranquilito, Sí, total. sí, una peña familiar. A ver, lo que hablábamos recién del público. Dale. Llevo sol, llevo paz en mi alforja de andar, un camino, un Dios, un sendero, un lugar, con canciones que me vienen de algún tiempo ancestral. En la voz llevo fe y esperanza vital, por ayer, por el hoy, un futuro ideal, utopías que renuevan compromisos y verdad. Si te puedo abrazar y abrigar el dolor, pa' que se vuelva pan la semilla que brotó desde el canto más profundo, el que canta el corazón. Y otra vez naceré y querré desandar en la tierra, en mi voz, una copla de sal, y sintiendo con el alma a mi pueblo he de cantar. Por alguna razón, la razón se me va y me pierdo en tu adiós y te vuelvo a buscar en la flor de una plegaria o un abrazo al regresar. Tardaré en volver, pero nunca me iré. Estaré en la alegría o en tu risa de ayer, en el llanto de una pena o el amor que ya no es. Bastará con saber si la luz de mi andar alumbró tu ilusión y tu libre pensar. En la vida y en la muerte la canción renacerá, y otra vez naceré y querré desandar en la tierra, en mi voz, una copla de sal, y sintiendo con el alma mi pueblo he de cantar. La la la, ira, ra, ra. La 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 ne, la 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 ne, Qué hermosa canción. ¿Cómo agarraste la guitarra? La guitarra es como, siempre se la compara con la mujer, ¿no? Por formas y demás, pero es como la extensión de uno, ¿no? Sí. La guitarra forma el corazón de uno por fuera de la cavidad, me parece a mí, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, una de las primeras chacareras mías se llama Mujer de Madera. Así que, bueno, ahí, justo cuando estaba cantando, Sí. la última estrofa de este tema me hizo recordar al principio de la charla, Sí. cuando hablábamos del día que uno no esté en este plano, Sí. que la música va a seguir sonando. Entonces dice, le escribo al público diciéndole: a mí me basta con saber si la luz de mi andar alumbró tu ilusión y tu libre pensar. Justamente el libre pensar está en interpretar las canciones como vos quieras. Claro. Y tu libre pensar, en la vida y en la muerte la canción renacerá. Siempre la canción va a renacer de alguna manera, esté o no esté. Esa es la metáfora que usé, y ahora me acabo de dar cuenta de qué es lo que habíamos hablado al principio. Comienzo. Sí, exactamente. Bueno, obviamente yo estoy cantándola así con un solo instrumento. Es una canción que tiene una sonoridad con la banda que es realmente es una de las canciones más logradas del disco. Así que bueno, prontito va a salir. ¿Cuándo va a salir? ¿Sabés más o menos? No. Y yo creo que el mes que viene. Bueno. El mes que viene va a estar obviamente hoy en día ya no se hacen réplicas de discos físicos, sino, pero bueno,
aprietan un botón y lo tienen en todas partes del mundo. Bueno, si querés y podés, cuando eso esté y lo querés compartir con nosotros, para nosotros va a ser un honor. Sí, un yo gusto. se lo voy a hacer llegar para que lo puedan difundir en tu programa. Y también va a salir ahí nomás, yo creo que el libro, van a hacer cosas bastante, van a ir de la mano. También nos gustaría saber del libro, ¿no? El libro, yo estoy muy feliz con el libro. Y bueno, te cuento lo último que pasó con el libro. Vos imaginate que yo siempre soñé con escribir un libro, pero no sabía qué escribir. Claro. Entonces, ese es el tema, ¿no? Cuando claro, si quiero escribir, pero ¿sobre qué escribo? Totalmente. Entonces, cuando muere mi padre, que un montón de amigos, hubo una frase que dijeron en la despedida de mi papá, un amigo que estaba totalmente abatido, dice: tu papá dejó huérfanos a muchos, no solo a 3. Somos muchos los huérfanos. Sí. Entonces dije, voy a escribir un libro sobre la vida de mi padre, que es una vida muy interesante. Sí. Y empecé a escribirlo, pero pasó el tiempo y después quedó ahí y dije, bueno, ya se va a dar el momento de poder escribirlo. Y un poquito antes de pandemia empecé a escribir unos bosquejos de esto que yo quería transmitir de las canciones, y empecé y no paré. Fluía todo el tiempo, escribía largas horas, y bueno, creo que son 40 canciones, son como 40 capítulos distintos, y obviamente que muchas tienen un hilo conductor, porque le escribo mucho al paisaje, escribo muchas canciones que tienen que ver con lo que yo te expliqué de Salavina, sí. Porque yo después fui muchas veces a esos lugares y me traje canciones. Hice Tierra de Soles, Anda como loco el viento, Coyullito Campesino, que la grabé con el Chango Espaciú, que es una canción de cuna escrita para los chicos de ahí. Bueno, entonces hay muchos relatos que tienen que ver con eso, Montifuego, y terminé de escribirlo, y lo leí tantas veces en mi casa, pero digo, aquí espero que le guste a alguien, y yo sé que va a gustar. Pero en la introducción escribí algo que lo hacía muy bien mi padre también. Una vez un escritor le dijo: vos, Gustavo, dice, escribís desde el corazón. Y yo hago lo mismo. Entonces, el año pasado coincidimos en un camarín en Buenos Aires, justamente en un homenaje a Mucha Carabajal, con Bebe Ponti, Adolfo Marino Ponti. Bebe Ponti, bueno, para la gente que no lo conoce, es el autor de Para cantar he nacido. Es un poeta tremendo, con muchas de las canciones que grabó Jacinto Piedra también son de Bebe. Bueno, le ha grabado Peteco, Mercedes Sosa, tiene temas maravillosos. Yo he grabado canciones de Bebe Ponti y le comento del libro. Me dice, qué interesante. Sí, le digo, me falta poco, me falta cerrar un capítulo y el prólogo. El prólogo te lo escribo yo, me dice. Y ahí es donde yo me aterré, porque digo, le tengo que ¿para qué le escribo el prólogo? Yo le tengo que pasar algo de lo que escribí. Claro, para que haga el prólogo. Y estoy hablando de un poeta de altísimo vuelo literario, poético y demás, y yo lo primero que le puse, mira, Bebe, yo te paso 5 capítulos como para que vos veas lo que yo escribí, pero no te vas a encontrar con algo a lo que vos estás acostumbrado. Yo escribí desde el alma, le digo, yo quiero que el que lo lea es como ahora estamos nosotros dos, charlando. Sí. Pasó el tiempo y no me mandaba el prólogo, nada, y yo dije, bueno, no le gustó. Y hace poco me confiesa de que había perdido algunas cosas, pero que las había leído, yo se las volví a mandar. Me dice, yo el prólogo te lo voy a escribir. Y me escribió un prólogo hermoso, y me dijo, realmente me gustó mucho lo que leí. Es muy sencillo, pero llega, porque justamente tiene conexión con la vida de todos. Todos tuvimos un abuelo, todos tuvimos un amor, un desamor, todos fuimos alguna vez al campo, todos metimos los pies en el río. Se identifican. Se identifican.
Entonces, bueno, de eso se trata el libro y estoy muy feliz con eso, la verdad que quiero que salga lo antes posible. ¿Lo vas a presentar? ¿Qué tenés pensado al respecto? Sí, la idea también es presentarlo como es un libro, porque yo he ido a varias presentaciones de libros, de gente que me ha invitado y bueno, generalmente son más protocolares, ahí lo sacan por alguna editorial y está la persona encargada de la editorial, entonces leen un par de capítulos, de párrafos, charlan un poquito, un ágape y se van. Sí. Yo puedo llegar a hacer lo mismo, pero me gustaría, como se trata de las canciones, elegir ciertas cosas, leer pedacitos, cantarlas. Eso te iba a decir, ¿entendés? cantarlas también. Cantarlas. Y bueno, y eso sí lo voy a presentar en todos lados, donde pueda, porque aparte no requiere hacer grandes... Claro. Voy con una guitarra, con un piano y para la gente que se quiera acercar y compartir un lindo momento lo voy a hacer, por supuesto. Bueno, ¿lo vas a hacer allá en La Plata? Lo voy a hacer en La Plata, lo voy a hacer en Córdoba, voy a hacerlo en Santiago del Estero, en los lugares donde se escucha mi música habitualmente. Bueno, seguramente estaremos acompañados con mi amigo Miguel, ahí estaremos con vos. Bueno, no te quiero comprometer con el tema de canciones, sé que a las 11 te tenés que ir y queremos... No, tengo un ratito más, no tengo problema. Y tenemos que ser respetuosos con eso porque... No es solamente el tiempo nuestro que nos interesa, ¿no? Y más cuando uno lo está disfrutando, parece que el tiempo pasa para nosotros y no para la otra persona, ¿no? Como lo estamos pasando bien, vamos a seguir adelante. Yo no tengo problema, no, las 11 podemos seguir un rato más, no tengo ningún problema. Mientras la gente esté bien del otro lado... Y sí, seguramente la gente está disfrutando. Y esto que tiene que ver porque llega a gran parte de la provincia de Buenos Aires, alguno en el campo, otro en el auto, otro en algún negocio. Me parece que cada uno desde su lugar, como bien vos decís, interpreta de manera distinta las canciones, pero me parece que escucharte a vos, con la profundidad que lleva la charla, aunque parezca una charla así, ¿cómo te puedo decir? Humilde, ¿viste? De lo que decís, contás y todo eso, tiene una profundidad terrible. Cuando alguien cuenta desde adentro, la profundidad es de dónde viene, porque seguramente va a penetrar de la misma manera en la otra persona. Y cuando se habla de corazón a corazón, el alma, cuando uno está mostrando, como decía José Larralde, estoy dando la oportunidad de mostrar el alma a tu viejo, claro. Eso me parece que es fundamental. Sí, humildemente trato de hacerlo. Quizás me sale naturalmente, pero vuelvo a repetir, esto que llevo y que trato de transmitir ha sido un cúmulo de experiencias que me dio la vida por todas estas pequeñas cosas tan sencillas como juntarte con tu papá, ir un domingo al club, compartir con tus amigos, aprender a querer a tus amigos, valorar cada instante. El otro día estaba acá en el entrenamiento de mi hijo que... ¿Dónde juega? En la UNLP. Él juega ahí, bueno, tiene su grupo ya hace 4 años que va a jugar y entrena 3 o 4 veces por semana. Y yo agarré y como para despuntar el vicio me puse a tirar un rato largo. Entonces se acerca uno de los delegados de primera y me dice, Gustavo, ¿no te gustaría entrenar un ratito, aunque sea 10 minutos con los chicos estos de primera? No, le digo, imposible para mí, ya no puedo porque no me daría el físico para entrenar. O sea, puedo jugar caminando si querés, medio con mañas, pero le digo, transmitirle a estos chicos, transmitíselo, le digo, de mi parte, que tienen algo muy preciado, que es tiempo. Porque yo hay veces que veo chicos que van a entrenar y entrenan así muy displicentemente, es como que no valoran lo que tienen. Y después cuando lo quieren tener ya no lo pueden hacer, claro. Que es lo que me pasa a mí. Lo que pasa es que yo en su momento lo valoré. Y valoro cada instante pequeño, por más pequeño que parezca, lo valoro al 100%. Le trato de transmitirle siempre a mi hijo esa enseñanza. Entonces uno cuando está ahí plantado, puede, yo creo, y espero que salga, por lo que vos decís, llegarle a la gente de otra manera. Pero en realidad son cosas que vivimos todos. Claro, vos te pones a pensar, el mundo es hoy, mañana no existe, porque mañana no siempre se transforma en hoy. Exactamente. Claro. Exactamente. Mañana es hoy. Totalmente. Vos esperás mañana para que sea hoy, y si es hoy, ¿por qué no lo aprovechas hoy? Y eso es cierto, el tema del tiempo, el tema de no mirar tanto hacia adelante, sino mirar a tu entorno, a tus costados, y a veces atrás también. Porque siempre digo yo que a veces mirar el pasado significa
pisar fuerte en el presente y de ahí proyectar un futuro. O sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Exactamente lo que acabas de decir está plasmado en un capítulo del libro. Yo siempre digo, hay una frase que digo que hay que hurgar en el baúl de los recuerdos, siempre. O sea, vos tenés que ir atrás. Hay veces que no está bien estar viviendo siempre en el pasado. Yo tengo que aprender a manejar muchas cosas de esas porque soy una persona muy nostalgiosa. Siempre, de hecho, uno de los temas nuevos del disco, que es uno de los temas para mí más profundos, fue el último que escribí, que se llama Presiento. Lo escribí pensando en una situación particular de un conocido mío que estaba, por ahí con una depresión y demás. Entonces yo dije, cuánta gente que hay así, cuánta gente que no puede afrontar ciertas cosas, cuánta gente que se hunde en un pozo y no sabe cómo salir. Sí. Entonces empecé a escribir ciertas cuestiones y salió una canción que yo estoy fascinado con esa canción, se llama Presiento, que es un aire de samba, sí. Y hablo un poco de eso. ¿Querés hacerla? Si me acuerdo la letra, porque pero aunque sea una partecita. Una partecita, porque pero lo tengo. Creo que mucha gente se puede estar identificando con esto que vos estás contando, que puede estar pasando este tipo de momentos y que a veces decís, no se quiere dejar ayudar, es que a veces no encuentra quién le pueda dar una mano para que lo ayude y de qué manera. Este tema, hablo mientras los tengo acá, porque vos sabés que acá, mirá, te lo muestro, acá está el libro, este es el libro. Entonces, como tengo las canciones ahí, lo traje a propósito, porque por ahí, viste, uno, como no tengo nada preparado, por ahí surge en la charla algo y tiene que estar acá, está Presiento, mira. Lo que te decía de lo que uno, no, está bien, de lo que uno va escribiendo, van surgiendo cosas y por ahí las canciones surgen de, quizás no lo pensaste, pero hay un clic que hace en una charla con alguien y vos decís, mira, tanta gente puede estar pasando esto, pero yo escribo en esta parte también una cuestión de nostalgia. ¿Por qué? Porque esta persona también iba mucho al pasado. Entonces yo me acuerdo un día le dije, trata de disfrutar más el presente, trata de... Además, ni siquiera pensé en el futuro tanto. Y justamente ahí, creo que en este capítulo, hablo de lo que vos decías. Siempre es necesario ir atrás. Porque quizás atrás, en tus vivencias pasadas, con tu gente, que quizás muchos ya no están, encontrás ciertas respuestas para solucionar cuestiones del presente. Es cierto. A ver si me sale... Presiento algún silencio que en las sombras se agiganta y se transforma como el mundo al despertar. Se vuelve fantasía imaginada y una voz enamorada que necesita gritar. Misterios de un pasado que se añora, que se pierde y que se adora, aunque ya no vuelva más. Penumbras donde el solo se acobarda y llora mientras aguarda un milagro o el azar. Presagios de un castigo en la miseria y esperanza que se llena de esperar un poco más. El ruego de una vida sin dolores, con alivio y con amores que nos brinden libertad. Y vuelvo a ser, y vuelvo a amar, vuelvo a reír y vuelvo a soñar. Camino con mi voz llenando el tiempo, sin apuros, sin desvelos, solo mi alma y mi cantar. Qué hermoso, la verdad. Creo que llega, no tengas ninguna duda, y hasta emociona, ¿no? Aquel que está pasando por un momento así, que alguien lo entienda de esa manera y con esa canción, me parece que es muy emocionante. Sí, me emocioné al final porque, bueno, obviamente me viene la imagen de la charla que tuve con esta persona tan querida para mí. No, pero emociona gracias a Dios, a que lo está escuchando, ¿no? Uno también se emociona, sinceramente, ¿sí?
gracias a Dios es una persona muy allegada a mí, que está muy bien en este momento, salió de ese pozo por distintas situaciones de la vida, y bueno, canto esta canción y obviamente me recuerda ese momento de la charla. Y por eso, la música cura también. Totalmente, por eso digo, a ver, nosotros tenemos la posibilidad de poner en palabras lo que mucha gente no puede hacer. Claro. A mí me pasó con que también está en el libro. Bueno, estoy contando un poco sobre el libro, pero tiene que ver todo con todo. Exactamente. Me pasó una vez, yo venía de una ruptura con una pareja de hace muchos años, bueno, una cuestión que fue un poco pasajera, pero no dejó de ser importante. Y el día que se rompe todo, la madre de ella, en una charla telefónica, me dice una frase que a mí me quedó marcada. Me dice, bueno, yo les dije, dice, eso les pasa por volar. Por volar, digamos, en cuanto a la imaginación, pensando que eso iba a funcionar. Inmediatamente corté el teléfono con la madre, saqué un papel, lo tengo tal cual en casa, y puse por volar. Y escribí la canción, pero así, en 5 minutos. La grabé, es una canción que a mucha gente le gusta, a mí me gusta también, es también una especie de samba. Y cuando yo presenté el disco, porque está grabado en el disco Esperanzando del 2009, lo presento en la Ciudad de las Artes, en Córdoba, un auditorio maravilloso, termino de cantar, y bueno, cuando salimos, la gente está en el hall de espera ahí, se queda a saludar, a sacar alguna foto, y se acercó un chico muy joven, y me da un abrazo y me dice, ay, dice, no sabes lo que significa para mí por volar, porque él había sufrido algo parecido. Dice, y yo le quería decir a la persona que con la cual ya no estaba más, le quería decir algo y no me salían las palabras. Y cuando escuché en el disco Por Volar, dije, eso le quería decir yo. Claro. Entonces, bueno, obviamente todo lo que nosotros tenemos es la posibilidad de plasmar en un papel algo. Después encima tiene el plus de que le ponemos una melodía que acompaña y obviamente que llega más cantándolo que diciéndolo. Esto me lleva a pensar cuando vos decís que a veces la canción surge así nomás. Uno puede pensar que no es tan así porque surge de lo muy profundo. Que sea espontáneo no quiere decir que fue algo que se te ocurrió en el momento, no. Eso te llevó a tu profundidad, a tu sentimiento, y a partir de ahí salió esta canción, porque eso que se te ocurrió en el momento tiene que ver con lo que pasó con esa pareja, con todo una cuestión que es muy profunda para tu ser, ¿no es cierto? O sea, que siempre surge de una profundidad que a lo mejor nosotros no la vemos, y por eso decimos que es algo espontáneo. Obviamente, hay muchas canciones que nacen desde una situación en particular, que generalmente yo digo que las mejores canciones se escriben al borde del llanto. O sea, cuando uno está muy apenado o por algo que lo golpea muy fuerte, se ha hablado mucho de esto. Es como algo que baja y escribe por vos. Y son las canciones que más rápidas se escriben, por lo menos en mi caso. Hay otras cosas que sí, es muy interesante lo que dijiste. Vos escribís cosas que por ahí vos ves y el otro no. Yo soy una persona que a veces lo sufro, soy muy observador, muy. Yo estoy hablando con vos y yo sé que hay un poquito de hierba en el teclado allá al costado. ¿Entendés? Soy observador al 100%. Vamos a decirle que se me volcó el mate y me viste el movimiento de limpiarlo así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ahí estamos en una reunión, estamos en un contexto, no sé, y la persona que yo tengo al lado, que no escribe, ¿no? Se fija que hay al frente nuestro hay una puerta, una reja negra. Yo quizá veo otro contexto y vi un perrito que pasó, y por ahí de eso sale una canción. Mira, hace muchos años fuimos que también está en el libro porque es una historia maravillosa, una historia de las más cómicas que me pasó, que fuimos, no le voy a contar toda la historia, pero terminamos pescando en el Puente de la Dormida, cerca de Loreto, a 60 kilómetros de la capital de Santiago, con un grupo de amigos. Éramos 30, creo, 33. Y nos tocó un fin de semana de una lluvia que no paraba, pero no paraba. Entonces de ahí surgió una anécdota muy maravillosa que me deja a mí una enseñanza de vida al final que yo le cuento en el libro.
Pero el tema era que no teníamos dónde estar, porque ni siquiera en las carpas, no íbamos a ir ahí para estar con un montón de amigos metidos cada uno en su carpa. Entonces nos metimos abajo del puente. El puente arriba tenía toda vegetación, porque crecen yuyos, crecen plantas, flores silvestres, crecen arriba del puente. Y abajo estaba el fueguito, el asado o las tortillas al rescoldo, el mate cocido a la tarde y el río. Y cada tanto, cuando amainaba un poco el agua, íbamos a pescar. No pescamos nada en realidad. Y yo me acuerdo que un día a esos dos amigos que me invitaron, le dije, Marcelito, vení. Estábamos en el medio del agua y le digo, mira lo que se me acaba de ocurrir. Le digo, Verdes Montes de Santiago, cerquita y Loreto, te he visto pescando. Y me dice Marcelo, no, dice, vos estás loco. Me dice, yo estoy viendo otra cosa. Yo me estoy mojando. Dice, vos ya viste eso. Volví a Córdoba, pasaron 12 días. Les dije, vengan a casa, vamos a hacer un asadito y les quiero dar un regalo. Les regalé la letra de la samba impresa con una foto con cada uno de estos amigos en el coso, y lo tienen son arquitectos, los tienen en sus respectivos escritorios. Si querés te canto un pedacito de esa samba. Cantame y después hacemos la pausa y volvemos. Dale. Verdes montes de Santiago, cerquita y Loreto, te he visto pescando. Por siempre, hermano del río, encarnando sueños, tu caña y tus manos. Desde que el día se asoma, le vas entregando tu alma al remanso. Tu cintura entre las aguas dibuja el paisaje lejos del cansancio. Y el changuito de la orilla, pillando mojarras, pancito mojado. Con el pasar de los años se irá tras tus pasos buscando el dorado. Chayuero del río, se mece el anzuelo entre tus ocasos y un puñadito de amigos que entre las arenas aprenden del pago. Sigue, chayuero, en tus aguas, que desde mis cuerdas te velo cantando. Vos sabés que a mí me pasa algo. Yo a veces para contar cosas tengo que verlas. Se me aparece en la imagen. Y yo tengo la imagen del puente. ¿Viste? Como que están ustedes en un lugar y el frente está el río que pasa como un arroyo. Claro. Y están sobre la pared de lo que sería la parte de un puente. Es justamente lo que yo era veo. La pared. Es lo que yo veo. Hay un montón de fotos. ¿Viste? Y si el cielo amenazante con nubes oscuras embarran tus pasos, bajo el puente está el fueguito, mates y tortillas, hogar para los changos. Meta samba y chacareras, la lluvia refresca los verdes tejados. Qué lindo. Sí, estaba viendo eso, lo que vos decías. Esta linda charla transformada en peña, con el respeto de Gustavo Chazarreta para compartir el aire de AM 1520. ¿No? ¿Cuántas cosas quedan fuera del aire, no, Gustavo? ¿Cuántas charlas que aparecen en el momento? Yo creo que la espontaneidad es fundamental. Hace genuino aquel que la dice y hace genuino aquel que la escucha con la respuesta que puede tener en base a ese ida y vuelta, ¿no? Sí, por eso cuando vos me preguntaste qué tenía preparado, en realidad no tengo preparado nada porque prefiero que la charla me sorprenda. Obviamente tenés que tener en tu cabeza las canciones más o menos, pero no sé, la charla se va para un lado, mira, hay una canción que se relaciona con esto. Si yo vengo con las canciones, no, yo voy a cantar esto y esto y esto, es como estructuro la charla y la termino delimitando a mi gusto. Y en realidad es lo que yo te comentaba del libro también. Me gusta que el que lea el libro en su momento sienta que está charlando frente a frente con el que lo escribió. Sí. Y bueno, y esta charla se está dando así. Te iba a preguntar cuando hablaste de Salavina, sí, y cuando mencionaste a Leo Dan, y creo que hay una relación ahí hasta pintoresca, ¿no? Porque si vos hablas de Santiago del Estero, hablas de Leo Dan. Si hablas de Salavina, hablas de Leo Dan. Y vos decís, Leo Dan
debe conocer Salavina, Claro. debe haber ido por Salavina, pero hay una historia ahí, ¿no? Sí, bueno, la vida con esas vueltas que da la vida y el arte, que a veces se encaprichan en que dos personas se puedan juntar, no, ni siquiera juntar, porque yo me crucé una sola vez personalmente con Leo Dan en mi vida. Mirá vos. Bueno, yo lo he contado, creo que lo conté la otra vez que vine acá, pero Leo Dan tenía una linda amistad con mi viejo cuando tenían 14, 15 años. Vivían ahí cerquita, en Santiago, y formaron un grupo, que hay una foto dando vuelta por internet, que se llama Los Troveros del Salitral, en donde se presentaban de traje. Mi papá en esa época lo hacían tocar el bombo. Leo siempre me decía, lo poníamos atrás porque era el más alto de todo, dice, para que no nos tape. Entonces, bueno, se querían mucho. Después, obviamente, la vida lo separó, porque mi papá se fue a Córdoba a estudiar medicina, Leo se fue por el mundo, se hizo un artista famosísimo, sobre todo en Latinoamérica, y pasaron muchos años y sonó un día el teléfono en la casa de mis padres, era el teléfono fijo, y atendió a mi mamá y dice, quiero hablar con Gustavo. ¿Gustavo padre o Gustavo hijo? Dice, no, Gustavo el doctor. Ah, bueno, dice, ¿quién es? Leo Dan. Entonces mi mamá le da el teléfono y dice, Gustavo te habla un chistoso, dice que es Leo Dan. ¿Qué va a ser Leo Dan? Dice. Y era Leo, que le había agarrado, como se ve que le agarró la nostalgia y dijo, che, quiero averiguar el teléfono de Gustavo porque nunca más supe de él. Y bueno, se pusieron a charlar. Ahí mi viejo le cuenta que, dice, mi hijo, el del medio, es músico, folclorista. Ah, pasame cosas de él, pasame el teléfono. Mi hermano vivía en ese momento también en Miami, que Leo terminó muriendo ahí, vivió muchos años en Miami. Entonces le pasa el teléfono de mi hermano. Y creo que lo habló una vez a mi hermano, pero mi hermano no tiene nada que ver con el ambiente artístico, encima es más parco, ¿viste? Entonces quedó ahí. Me habló a mí, Leo, y estuvimos charlando un rato largo, y después nunca más. Y me lo crucé una vez en el Festival de Ojo de Agua, en el Festival del Artesano, coincidimos en la grilla, y ahí lo saludé, estuvimos charlando un rato, y nunca más. Y bueno, al año y medio que había fallecido mi papá, me sonó el teléfono y era Leo, y Leo no sabía de lo que había pasado. Y hablaba, pero no sé por qué me habló justo en ese momento. Yo creo que fue como una señal un poco. Y cuando me preguntó por mi viejo y le conté, bueno, fue una charla muy bonita, él era muy espiritual, y a partir de ahí me empezó a hablar todos los días. Yo al día de hoy lo veo como que, no sé, me habrá querido contener de alguna manera o acompañar. Me hablaba todos los días, llegamos a hablar entre 4 y 5 veces diarias. Pero hasta que un día le surge la idea a él y yo casi me caigo redondo porque me dice, mira, estuve analizando un poco tu música, me gustan tus letras. Si te paso una melodía mía, dice, ¿vos le pondrías una letra? Imagínate. O sea, nunca me imaginé en mi vida. Me cuesta a veces decir, che, mirá un video con Jorge Rojas. Pero lo tomo más como terrenal. Lo de Leo era ya algo superior. Sí, bueno, él tuvo una vida, transitó una vida muy espiritual. Totalmente. Entonces, y bueno, escribí la letra de un tema que se llama En un suspiro de tiempo, se terminó grabando en ritmo de guajira. Y al otro día me pasa otra cosa y me dice, mirá esta chacarera. Y escribimos la primera chacarera que hicimos juntos, que se llama Humilde y de mi pago. Pasaron unas semanas, me dice, me cuenta su infancia en Atamishki. Y me cuenta que tenían un burrito en el patio. Y me cuenta de que él soñaba a veces, en la actualidad, dice, yo sueño a veces que estoy jugando con mis amiguitos, dice, a la hora de la siesta en las vías. Y me pasa una melodía, siempre me pasaban melodías. Al otro día, le digo, Leo, mira, la melodía que me pasaste, fíjate si te gusta esta letra. Y me llamó totalmente emocionado, me dice, ¿qué acabas de hacer? Nada, escribí por lo que vos me dijiste ayer. Se llama Terraplén de Sueños. De hecho, yo lo dediqué, cuando él fallece, mi forma de homenajearlo fue cantar esta chacarera en la intimidad de mi casa y subirlo a las plataformas, a las redes en realidad. Y habla de eso justamente, del sueño que él tenía, de ver a los chicos, del sueño después que lo lleva a compartir su música con el mundo, buscando un futuro mejor. Dice, parece que lo hubiera escrito yo. Bueno, yo me agarré de tu charla. Hasta que un día, después de haber compuesto ya varios temas,
hablamos de Tierra de Soles. Che, me gusta esa chacarera Tierra de Soles. Yo le comenté lo mismo que te comenté a vos, Sí. cómo fue escrita. Y me dice, nunca conocí Salavina. Che, le digo, naciste a Claro. 70 kilómetros, creo, de Salavina, ¿cómo no vas a conocer? Aparte, es la cuna de lo que es el folclore de Santiago del Estero. No conocí nunca Salavina, no conocí, y bueno, y se quedó, se ve como medio traumado con eso. Pasaron 2 días y me llamó, yo estaba entrando a almorzar con una familia amiga, y me dice, Chaza, mirá lo que se me acaba de descubrir. Y me dijo esto así: quiero irme pa' Salavina, me está pidiendo mi corazón. Yo nunca lo he conocido y eso no tiene perdón. Qué Él me lindo. pasó la melodía, así tal cual cantada, y esa estrofa. Y me dice, ¿no te animás a ponerle el resto de la letra? Sí, le digo, mira, yo estoy entrando a almorzar, cuando vuelvo a casa me pongo con eso y dame un par de días. ¿Qué? Ningún par de días. Al otro día, a la tarde, tenía escrito. Claro. Y ahí surgió una cosa muy linda que yo lo guardo lo atesoro en mis recuerdos, porque él hablaba muchas veces con hermanos libres. Y Mari, su mujer, siempre estaba. Sé que yo me imagino que él debe haber estado en una cocina comedor Sí. y ella dando vueltas. Entonces a veces que me saludaba ella de fondo. Hola, Chaza. Sí. Él me decía, Chacita de mi corazón, me decía. Sí. Ella, hola, Chaza, me decía Mari. Y charlando así con él, un día se siente, creo que fue con lo de Te reprende sueño, se siente la mujer que le dice, ay, Leo, dice, ustedes dos son una bomba atómica, dice, pero de las buenas, no de las que destruyen, sino una bomba atómica de arte. ¿Cómo no lo conociste antes este chico? Entonces me dice, Leo, acá me está diciendo, sí, le escuché. Sí, me dice, la verdad, ¿cómo no nos conocimos antes, las cosas que hubiésemos hecho? Y yo después dije, quizás si me hubiera conocido antes yo no hubiese tenido la capacidad Claro. de escribir una letra en 40 minutos y pasársela. La vida, por Sí, algo se hace dio las así. cosas. Claro. Y bueno, y escribí el resto y la grabamos juntos. Qué Él en su lindo. lugar y yo en el mío, grabamos Quiero irme pa' Salavina. ¿Querés Qué que la lindo. hagamos un ratito? Dale. Quiero irme pa' Salavina, me está pidiendo mi corazón. Yo nunca lo he conocido y eso no tiene perdón. Don Sixto Palavecino, Cachilo Díaz y muchos más me han enseñado la fuerza que tiene la chacarera. Desde ese rincón añoso en sus caminos nació el amor por nuestra cultura criolla abrigadita de sol. Quiero irme pa' Salavina y en el encanto del lugar nacer en coplas de aloja para endulzar mi cantar. Qué hermoso. Qué lindo, ¿no? Ahora, cuánta historia que hay detrás de todo esto. ¿Viste cuando uno quiere seguir escuchando tus relatos, viendo esas imágenes y recordando y trasladándose también, ¿no? Como bien decías vos, cada uno lo interpreta de la manera, uno vuelve a la infancia, en Sí. otro lugar, con otra gente, pero con el mismo sentimiento. Una vez en una reunión con lo que decís, cada cosa que decía a mí me manda imágenes, ¿viste? Sí. Nos habíamos reunido en la casa de un queridísimo amigo que se lo llevó el COVID. Un querido amigo, fue un segundo padre para mí acá en La Plata. Y todas las semanas nos juntábamos en su casa. Su casa era, de hecho hay una samba que le escribimos. Está también, es uno de los capítulos que más me gusta del libro, el homenaje que le hago a J. Vázquez. Y J nos abría las puertas de su casa y se armaban rondas de charlas, de guitarreada, gran cantor de zambas. Y un día invita a un amigo con el cual yo tengo compuesto varios temas, que es Edgardo Lanfré, un muy conocido en Bariloche, le ha escrito obras maravillosas a la Patagonia, y empezó a cantar sus temas, Edgardo. Entonces los temas hablaban, por ejemplo, de la naturaleza, pero del típico paisaje patagónico. Sí, Y yo le cantaba canciones del paisaje más norteño, claro. y en un momento dijimos, che, fíjate que le estamos cantando lo mismo, cambia el paisaje Claro. nomás. Pero en el fondo el mensaje que da la canción es exactamente lo igual, mismo. claro. Entonces, bueno, yo canto esto y vos por ahí te trasladás a tu Sí, infancia en sí. otro lugar, en Lincoln. Sí. Y bueno, es cierto. de eso se trata. Sí,
Lo único que tiene la misma esencia es el amor, el sentimiento y el corazón. Después eso fluye para arriba y puede ir para cualquier lado, pero de donde nació es lo que une, ¿no? Lo que transmite. Creo que eso es lo mágico que tiene la música. Por eso no creo tanto, a pesar que me asusta un poco todo esto nuevo de la inteligencia artificial, Sí. que te hace una canción en 2 Sí. minutos, en Sí. menos de 2 minutos. Hay algo de lo que hablamos, justamente lo que acaba de decir, Sí. del alma, del corazón Sí, sí. y de todos los sentimientos que uno lleva adentro, que no sé si lo pueden reemplazar. Tan No, fácil. no, seguramente no. Porque todo eso es muy frío. Sí. Porque vos te das cuenta cuando una canción tiene calor, Ujú. que viene de adentro, o cuando tiene un entorno estructurado, Claro. que vos decís es perfecto, pero si no tiene sentimiento. La perfección primero que no existe. Y lo que llega al alma es lo que sale del alma, lo que sale del corazón. Totalmente de Cada uno acuerdo. lo puede interpretar de la manera que quiere. Para muchos pueden ser palabras más palabras, pero cuando todas esas palabras vos cerrás los ojos, lo transformás en imagen y te llega al corazón con una emoción, con un latido más grande o con imágenes, eso es lo que va a quedar permanentemente, del que envía el mensaje y de aquel que lo recibe. Totalmente. Gustavo, yo te quiero agradecer enormemente esta charla. Es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida, estuviéramos en el patio de mi casa o el de la tuya, compartiendo un asado, con una guitarra, un fueguito ahí, el mate, el agua que para mí nunca tiene que faltar, más para un cantor, ¿no es cierto? Un cantor a las 10 de la mañana. Bueno, por eso yo te lo quiero agradecer. No solamente porque viniste con la guitarra también, sino porque vos te ofreciste a venir con la guitarra. Eso me parece que es como decir, vengo a entregar mi alma, mi corazón, lo que yo hago lo vengo a entregar. Y para eso necesitaba la guitarra también, más allá de lo que forma parte del libro, de tu historia, ¿no? Bueno, gracias a vos por el espacio, por la charla, por este momento tan lindo. Y te voy a confesar algo, no lo hago siempre, no lo hago siempre. Hay veces que uno en ciertos lugares en donde hay un apuro, o donde hay... Pasa muchas veces que cuando se prenden las cámaras son todas sonrisas y cuando se apagan las cámaras uno no se siente tan cómodo en ciertos lugares. Entonces, cuando yo te pasé el material con Jorge y vos me haces la devolución, yo recordé que la primera vez que estuve acá, por eso hubo la confusión, yo vine de noche. Entonces pensé que el programa seguía siendo de noche, me trajo el querido amigo Marcelo Torres. Sí, un fenómeno. Que Marcelo seguimos teniendo una hermosa relación, cada tanto café de por medio, sí. Charlamos un rato. Y me acuerdo que el mensaje posterior a esa nota inicial fue un mensaje muy respetuoso y un mensaje de que te había sentido muy cómodo en el hecho de que yo cante en vivo y bueno, cuente algunas cosas. Sí. Entonces yo valoro mucho eso, valoro mucho, sobre todo lo que venimos hablando hace rato, valoro mucho el respeto. Más allá de que el artista, periodista, el locutor, no importa, somos seres humanos y hay que tener respeto sí o sí. Yo valoro mucho eso. Entonces cuando me pediste hacer la nota, sí, cómo no. Quizás si hubiese venido otro día, hubiese sido más corto por las obligaciones familiares. Hoy vine relajado, sin apuro. Y me gusta charlar, siempre yo disfruto mucho de esto, pero disfruto cuando la otra persona siento que también está conectado en la misma sintonía. Pero aparte de lo que vos decías, no preparar nada, no. Vos me diste cuenta, yo no tengo nada escrito, no, me cuesta la computadora también, claro. Y es lo que fluye en el momento, y siempre, más allá de que uno pueda, algunos, tener preguntas, siempre tenés que escuchar al otro. Claro. A partir de ahí se hace la nota. Alguien tiene una charla. Y bueno, la charla es más profunda que una nota. Vos hablabas de frialdad. A veces la nota es fría. Sí. ¿No es cierto? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo es tu presente? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué proyectos tenés? ¿Viste? Son frases, son preguntas hechas ya. Pero generalmente el que hace ese tipo de notas, porque me ha pasado muchas veces, y sin desmerecer, pero muchas veces ese tipo de notas es cuando no le prestaste atención al invitado que va a venir. Me pasa con los presentadores. Me pasó una vez en San Antonio de Padua, que cada vez que me cruzo hoy en día con ese presentador, me da un abrazo y me dice, nunca me voy a olvidar del agradecimiento tuyo. El tipo me presentó de una manera
había hecho un trabajo muy simple. Había entrado en internet en ese momento y había visto un poco de los puntos más importantes de mi carrera. Y empezó a nombrar y armó una cuestión metafórica con los chazarretas, ciertas canciones. Fue una presentación tan linda que yo al cuarto tema presento a los músicos y digo, quiero que le brinden también un fuerte aplauso a la persona que nos presentó. Porque hizo bien su trabajo, porque se dedicó y también eso es un respeto para el, Claro, para ¿qué el te que parece? va. Y bueno, y en tu caso pasa lo mismo. O sea, Yo te agradezco, sabés sinceramente, de lo que estás hablando. el respeto y todo lo demás. Y nos vamos a ir con esa chacarera que a mí me emocionó. ¿Con cuál? Ah, La perfecto. chacarera con Jorge Rojas. Le pertenece a Jorge, es Sí. un letra y música de Jorge, se llama Cuando canto chacarera. Qué lindo. Gustavo, gracias. El espacio siempre está para cuando vos quieras difundir, venir a compartirlo aquí, sean 10 minutos, 1 hora y media, 2, lo que sea, y cuando quieras presentar el libro para difundirlo también, tu nuevo trabajo, todo, acá tenés un espacio y lo hacemos de corazón. Gracias, Gustavo, te agradezco mucho.